Y bueno, se incorpora a Mesa Central Jesús Ugarte, editor de Empresas del Financiero. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Susi? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahora nos vamos a temas tecnológicos, ya que Google y Facebook anunciaron que están desarrollando un cable transoceánico para controlar el tráfico de datos. Negocio que pues antes estaba en manos de operadores de telecomunicaciones como AT&T y Telefónica. Entonces, ¿qué implicará que Facebook y Google desarrollen este tipo de cable donde tendrán el control de nuestros datos? Imagínate que tú tienes un restaurante y siempre estás rentando el local en el centro comercial y de pronto te pones a construir tú tu centro comercial, el negocio te cambia por completo. Esto es, en términos simples, lo que pretenden hacer Facebook y Google. Facebook y Google lo que hacen es, en lugar de depender, digamos, en México, de un Movistar o de un Telcel, pues, o de temas internacionales, de un AT&T, pues simplemente hacen una ruta paralela para tener ellos su propio servicio de Internet. Eso es hacia donde se dirigen estas dos empresas tan relevantes, ¿no? Yo creo que aparte aquí, añadiendo lo que dice John, es también un nuevo negocio, ¿no? Porque también lo que estas empresas van a hacer no solamente es ocuparlo para los datos que utilizan, sino que también lo van a rentar a otras empresas. Entonces también es entrar a un nuevo negocio que tiene mucho futuro. Hay mucho espacio para meter cables debajo del agua y quieren ir a ese negocio también. Es que además están diciendo que si hay, bueno, lo que nos dice uno de los analistas, incluidos hoy en una nota en El Financiero, es que si hay oportunidades ante una empresa devaluada de comunicaciones, pueden comprarla. Entonces, no sería raro ver en el futuro la compra de una gran telefónica, sin mencionar una en específico en este momento, o de una gran cablera comprada por Facebook o por Google y ampliar así su red, ¿no? Pero antes de ver... Perdón, una telefónica que tenga obviamente esta infraestructura, ¿no? Un poco lo comentaba Isaid, yo creo que van por un negocio redondo estas empresas de redes sociales. Ellos son generadores de contenido, ¿no? Tienen mucho contenido. Al tener la infraestructura, pues obviamente van a poder lograr sinergias, ahorros importantes que les van a permitir de alguna manera mejorar su rentabilidad, y eso yo creo que en el mediano, largo plazo seguramente lo va a premiar el mercado. Es decir, esas valuaciones explosivas, sin precedentes que vemos en un Facebook, y eso, sin lugar a dudas, las vamos a ver todavía aún más altas. Pero precisamente antes de que ocurriera una de estas posibles compras, por ejemplo, de Telefónica o AT&T de su infraestructura, ¿cómo impacta en estos momentos este desarrollo de los cables transoceánicos por parte de Facebook y Google a empresas como AT&T, empresas como Telefónica? Sabemos que Facebook tiene más de 1.800 millones de usuarios. Entonces, ¿esto podría afectar a otras compañías? Sí, podría de alguna manera, si les están ellos rentando a empresas de redes sociales, y eso, desde luego, su negocio se puede ver reducido, desde luego. Es decir, viene competencia de alguna manera también para estas empresas, y su negocio se puede achicar, sin lugar a dudas. Una dinámica como la actual, en donde tienes tanta incertidumbre, donde tienes líderes pues que basados en sus propias ideologías pudieran parar una red, o tantos elementos que te pueden sacar del negocio de un momento a otro y que podrían impedir lo que podemos ver en pantalla en este momento. Lo que podemos ver en las pantallas de Bloomberg es el crecimiento que ha tenido este año la acción de Facebook, por ejemplo, solo este año. Entonces estamos viendo que pasa de un nivel de $110 a uno de $149. ¿Qué quiere decir esto? Que quien puso $100 al inicio del año pasado, digamos en mayo del año pasado, en una acción, en las acciones de Facebook, hoy ya tiene 30% más, es decir, $30 más por esa acción que compró. Así están creciendo de rápido el valor de las empresas de tecnología. ¿Qué puede detenerlo? Pues que de repente un presidente, digamos, no importa si es güero o no, de repente se le ocurre decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar las reglas de telecomunicaciones, las redes sociales ya no pueden transmitir tal o cual. ¿Qué crees que pase con esas acciones? Lo más seguro es que se evalúen. Evidentemente esto les da de largo plazo. Bien, tus conclusiones, Isaid, ¿cuáles son los riesgos de que tengan nuestra información? Justo iba a hablar de los riesgos. Es algo muy curioso, porque dicen, es que los riesgos son de que ahora cada vez estas empresas tengan más datos de nosotros. Pero la verdad es que con lo que quisiera terminar es que no nos importa. ¿Por qué? Porque seguimos compartiendo nuestra ubicación, nuestra foto, lo que estamos haciendo, lo que estamos desayunando. Creo que por ahora al usuario real no le importan los riesgos de seguridad. Yo creo que más que riesgos se abre, es decir, viene una nueva competencia para los operadores de telecomunicaciones tradicionales, que eran los únicos que tenían esta infraestructura. Entonces, mayor competencia, esperemos, Susi, que se traduzca
que salpique en algo finalmente al usuario de las redes sociales, al usuario final, ¿no? Del WhatsApp, etcétera, y que obviamente se traduzca en mejor precio. Bien, pues ya veremos cómo se desarrolla este proyecto de Google y Facebook. Mientras tanto, vamos a otro tema que le informábamos hace unos minutos, ya que después de un proceso de negociaciones, de análisis, Coca-Cola FEMSA concluyó que bajo los términos ofrecidos no llevará a cabo la adquisición de ciertas operaciones de Bottling Investments Group en Estados Unidos. Jesús. Yo quisiera empezar esto con una pregunta para Jesús directa. ¿Le dio miedo a Coca-Cola FEMSA, Jesús, ir a Estados Unidos? Le dio frío, diría, sí. Said, pues mira, fue una decisión que el mercado premió hoy, se lo premió a la empresa, a Coca-Cola FEMSA. Las acciones en el intradía llegaron a ganar más de 2%, lo podemos ver en la terminal de Bloomberg. Finalmente cierran en 1.75%, es decir, lo aplauden porque era una operación riesgosa. Es decir, era una operación riesgosa. Ahí está ya los mercados, bueno, lo podemos ver en la gráfica de riesgosa de por la incertidumbre. Riesgosa por lo siguiente, los estados donde quería entrar o estaba negociando, los territorios que estaba negociando adquirir Coca-Cola FEMSA eran Nueva York, eran California y eran Nevada. Son estados donde han estado aumentando los impuestos para las empresas, los costos laborales, y por otro lado también han estado aumentando los impuestos a las bebidas y productos con azúcar. Entonces, desde luego, no eran mercados atractivos para Coca-Cola FEMSA, ¿no? Pero cuéntenos la historia del día. La historia del día que fue el crecimiento que tuvo el precio de la acción de Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola FEMSA, para todo fin práctico, es la que nos vende las Coca-Colas aquí en la Ciudad de México. Y nos la vende en buena parte del sur del país y en el sur de América. Entonces, lo que hoy percibieron los analistas pues fue positivo. ¿Por qué fue positivo? Efectivamente, por lo que está diciendo Chucho. Lo que pasó fue que lo que está viendo el mercado es que ya no va a entrar a un mercado de mayores costos, que era California, y consecuentemente, bueno, pues va a seguir con una rentabilidad alta. Sí. ¿Es así? Mira, la empresa tenía que además incurrir en costos, gastos, porque tenía que reformular de alguna manera sus productos. Hay que considerar que el perfil del consumidor en California es totalmente diferente al de México, ¿no? De alguna manera ya la gente es más proclive a consumir productos menos azúcar, no carbonatados y más tendientes a lo saludable, con menos azúcar. Entonces, desde luego tenía que reformular y eso implicaba aumentar, de alguna manera incurrir en costos y gastos que le iban a mermar de alguna manera su rentabilidad, ¿no? También influye esta disputa que existe entre México y Estados Unidos sobre el impuesto que se quiere imponer a las importaciones de azúcar. Yo diría que no entra completamente en este tema, no lo veo por ahí. Más bien era un tema de costo-beneficio. Digamos que la empresa iba a tener un margen de 16, de 15%, de acuerdo con lo que dicen los analistas, contra un 21% que tiene en México. México por mucho es la gallina de los huevos de oro de la empresa en términos de rentabilidad y en términos de contribución en ventas, ¿no? Sí. Yo creo que empresa prevenida, si no vale por 2, vale 2% más, como hoy. Y yo creo que también dos cosas. El tema Trump, no solo el tema del azúcar, sino los posibles cambios comerciales que pudiera haber. Y segundo, en Estados Unidos la gente consume menos refrescos, ¿no? Lo veíamos en la gráfica hace un momento, está en el consumo más bajo en los últimos 31 años y por primera vez en 2016 la gente consumió más agua que refresco. Entonces, son tendencias de consumo que también seguramente la empresa vio y que premiaban los análisis. Sí, una entrevista ya que para cerrar veíamos que hace Bloomberg al CEO de Coca-Cola, que precisamente decía el reto que tiene con una nueva generación que cada vez consume menos azúcar. Efectivamente, el CEO de Coca-Cola, Quincy, que sustituye a Muhtar Kent, que lo que está haciendo es definir el perfil del consumidor estadounidense, que no va a ser el mismo perfil del consumidor baby boomer ni tampoco generación X. El perfil de millennial pues es de consumir menos azúcar, de huirle a los refrescos azucarados y en ánimo de pues cuidar su salud, pues ir hacia bebidas menos endulzantes, menos endulzadas. Sí, señor. Un dato, Susi, perdón. La pregunta es, ¿hacia dónde va? Es decir, tras esta frustrada adquisición de territorios en Estados Unidos, hablábamos Nevada, Nueva York, California, ¿hacia dónde apuntaría ahora Coca-Cola FEMSA? Bueno, los expertos lo que dicen es hacia países de Centroamérica, donde no está ahora Coca-Cola FEMSA. Estaríamos hablando de Honduras, El Salvador, incluso en Sudamérica iría a Uruguay. Y también Asia. Asia también sigue siendo un mercado objetivo de la empresa. Bien. Iría a mercados como Vietnam, Singapur, Malasia, ¿no? Pues ahí tenemos hacia dónde va Coca-Cola. Se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por esta mesa central. Gracias. Jesús Ugarte, Isaid Mera, Al Jonathan contrario, Ruiz. Susi, Gracias un por placer. acompañarnos. Quédese en el Financiero Bloomberg con Mauricio Mejía. Hasta mañana.